El conductor del taxi probablemente realizaba la carrera mejor pagada del día, aunque de manera ilegal, pues la droga hallada está valorada en aproximadamente $30.000. El vehículo fue interceptado por agentes antinarcóticos en el sector de Vergeles, norte de Guayaquil. Se procedió al registro del mismo, encontrando en el interior de este vehículo lo que es una maleta, en la cual se encontraba camuflado lo que son 23 bloques de una sustancia marrón. Asimismo, en su interior contenían alrededor de 2.300 cápsulas de heroína. La persona que conducía el carro fue detenida para investigaciones, mientras que el cargamento ilícito contenía más de 28.000 dosis que iban a ser comercializadas en diferentes sectores de la urbe. Se tiene conocimiento que esta sustancia fue traída del sector fronterizo y es para el consumo interno de aquí de la ciudad. El decomiso se logró gracias a trabajos de inteligencia de la Policía Nacional. Informó Jorge Salazar. Agrorural es el programa de desarrollo productivo agrario rural, unidad ejecutora adscrita al Viceministerio de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego del Ministerio de Agricultura, cuya principal finalidad es promover el desarrollo agrario rural a través del financiamiento de proyectos de inversión pública en zonas rurales de menor grado de desarrollo económico. Lamentablemente, en los últimos años en la Agencia Puno de Agrorural se han enquistado grupos que han manejado a su antojo los recursos y licitaciones de esta institución. Uno de los casos más escandalosos fue el de este personaje que se entornilló en el cargo por varios años en base a regalos y negaba las probadas irregularidades de su gestión. Esta vez sale a la luz una queja interpuesta por la empresa puneña Corporación Lago Azul contra el proceder de los funcionarios de Agrorural Puno que habrían desacatado lo estipulado por el programa Perú Compras para la adquisición de 50.000 planchas de calamina por casi 1 millón de soles, al no respetar procedimientos y plazos, tal y como lo resalta el señor Eric Fernández Caso Giraldo, director de Acuerdos Marco de la Central de Compras de Perú Compras, en este documento enviado a la abogada Roxana del Pilar Vega Fernández, directora nacional de la Oficina de Administración de Agrorural. Es decir, en el proceso de acuerdo a las normas vigentes, bajo una estricta selección se eligió a una empresa de acuerdo a los requerimientos del área usuaria. Por lo tanto, debió emitirse la orden de compra, pero se venció el plazo y no emitieron la orden de compra sin ninguna justificación. Hecho este que lo hacen notar a través de comunicaciones internas. ¿Por qué los funcionarios de Agrorural Puno pretenden quebrar este proceso sin respetar las normas y procedimientos establecidos por Perú Compras? ¿Será tal vez porque la empresa seleccionada no accedió a sus exigencias bajo la mesa? Seguiremos con el tema en los siguientes programas. El día de hoy continuamos en mesas de trabajo con el sector transporte terrestre. Le dimos lectura al comunicado que emitió el Instituto el día de ayer, en donde repasamos las medidas de alivio a través de la matrícula vehicular, continuar con el descuento en combustible, también iniciar la segunda fase del apoyo solidario al sector transporte, en donde se les acredita 4.000 lempiras a los celulares a beneficiarios de este programa, y se estará solicitando al Congreso Nacional el apoyo para que se emita una medida en donde puedan retirar este beneficio en efectivo para pagar cualquier deuda que ellos tienen en este momento. Importante comentar que también se estará trabajando en lo que son las medidas de alivio del sector transporte terrestre, y por último el tema más importante, que es el de la reactivación en este momento. El instituto continúa con la certificación de los pilotos a través de las capacitaciones, se continúa emitiendo el salvoconducto respectivo,
También se les ha autorizado pues circular con el 100% de pasajeros, prohibido pasajeros de pie, y el usuario tiene que utilizar mascarilla, una careta o unos lentes antes de ingresar a una unidad de transporte, porque no queremos futuros contagios o focos de contagio del COVID en unidades de transporte. Recordemos que si el pilotaje y esta reactivación del transporte no es positiva, vamos a regresar todos a fase 0 y no queremos regresar a la fase 0 porque va a ser un retroceso lamentable para el país. Así que estaremos dando más información. Bueno, ahí está. La Policía Nacional desarticuló una organización delictiva dedicada al delito de asalto y robo a domicilios y porte de armas de fuego en el Cantón Paján. La detención se dio luego de una alerta de un robo en la parroquia Camposano. Allí aprendieron a 10 ciudadanos. Cuando las unidades inmediatamente reaccionan ante este ilícito, al trasladarse a este sector se encuentran con un taxi que venía en sentido contrario y al realizarle las señales de detención hacen caso omiso y salen en precipitada fuga, y en la persecución interrumpida de este delito son interceptados y estas personas son aprehendidas y quienes son reconocidas por la víctima. La policía indicó que se trataría de una banda delincuencial que tenía atemorizados a los habitantes de esta población. Se encontraron armas de fuego en la cintura de 2 de ellas, y de esta manera se realizó el registro correspondiente de los automotores. Inclusive se encontraron uniformes de agentes de control metropolitano del municipio de Guayaquil. Según las víctimas, manifestaron que estas personas sustrajeron $4,000. Los detenidos son todos de nacionalidad ecuatoriana y 4 registran antecedentes por homicidio, robo, hurto y receptación. Voraces incendios forestales, fuertes vientos y una ola de calor con temperaturas récord que superaron los 40 grados centígrados resultaron en una combinación peligrosa, por lo que el clima extremo continuó azotando gran parte del oeste de Estados Unidos este martes. En California la situación es preocupante, sobre todo debido al incendio Creek Fire cerca de Fresno, que ya ha destruido 300 kilómetros cuadrados, causando tornados de fuego y obligando a las autoridades a rescatar a más de 200 personas atrapadas por las llamas. El clima no coopera, pero tan pronto como el humo se disipe un poco, enviaremos a más personas. El incendio Creek también crea una nube de fuego que un satélite de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica pudo registrar desde el espacio. Entre tanto, también el estado de Oregon está ardiendo, mientras en el estado de Washington los funcionarios dijeron que el 80% de las casas y estructuras en Malden, una ciudad de 200 habitantes, fue destruido por un incendio. Sin embargo, las imágenes que más preocupan llegan del Creek Fire. Solo quiero mostrarles si salimos de esto. Estamos completamente atrapados. Hay incendios a nuestro alrededor en todos los caminos. Al cierre de esta nota, Creek Fire había sido mínimamente contenido, mientras otros incendios siguen afectando a la región, empujando a California al borde de un nuevo récord estatal en cuanto a la mayoría de acres de tierra quemados durante una temporada de incendios. Jacopo Luzzi, Voz de América. Una alerta dada al momento de revisar las celdas del Centro de Detención Provisional de Machala y percatarse de que 5 privados de libertad no se encontraban en las mismas, puso a la Policía Nacional a efectuar un operativo, logrando recapturar en una rápida acción a 3 de los 5 evasores de la justicia. Procedió los compañeros del Humo, en este caso IGOE, a hacer un cercado en todo lo que es alrededor de la cárcel aquí de Machala, logrando, como les indico, la recaptura de 3 PPL. Según el jefe de la policía, la fuga se habría dado por la vulnerabilidad del centro provisional que estaba sin uso, ya que es importante precisar que cuando inició la pandemia lo habilitaron para que quienes eran retenidos a partir de la emergencia sean ingresados allí y no contagiar a quienes estaban en el centro de rehabilitación de varones de Machala. Salen por una parte, un espacio por la parte anterior del CDP. Cabe indicar que los sujetos están detenidos por varios delitos, expresó la autoridad, el cual también enfatizó que se continúa en la búsqueda de los 2 que aún permanecen prófugos. En este momento se encuentran 2 ciudadanos también fugados,
Nuestros equipos ya están encaminados en las investigaciones y organización de fichas específicamente para proceder con autoridad competente. Importante mencionar que en menos de 36 horas esta es la segunda fuga que se registra en un centro de rehabilitación social del país. Marta Contento, TV Oro Noticias. Días tristes, nos cuesta estar muy solos. Buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos. Tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. El mundo se encuentra inmerso en la pandemia provocada por el coronavirus COVID-19, que ha obligado a los gobiernos a adoptar las medidas de mitigación para que la misma no se propague. El gobierno autónomo descentralizado municipal de Espíndola, mediante la ordenanza que establece las medidas de prevención y protección ante la pandemia del coronavirus COVID-19. Objetivos generales: la movilidad de todas las personas residentes o transeúntes dentro de la jurisdicción cantonal, fuera de su domicilio, se realizará de forma obligatoria con mascarillas antifluidos o elementos de protección facial que cubran principalmente nariz y boca. Se prohíbe la libre circulación de las personas que hayan sido contagiadas por COVID-19, quienes deberán guardar aislamiento hasta cumplir con su periodo de recuperación. La provisión de toda clase de insumos se realizará ordenadamente haciendo filas, en donde entre cada persona existirá una distancia no menor de 1,5 metros, 1,50 de distancia entre cada uno. Para el caso de mercado será el GAD municipal quien ejercerá el control. Para las parroquias rurales, la coordinación se realizará con los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales. Los dueños o arrendatarios de los establecimientos públicos o privados serán responsables de verificar que esta medida se cumpla a cabalidad. Uso de mascarillas, elementos de protección facial. Todas las personas encargadas de la entrega de productos de cualquier naturaleza dentro de sus comercios deberán utilizar mascarillas, gafas o cubrecaras y lavarse continuamente las manos. Prohíbase la entrega de productos sin cumplir con esta disposición. El uso de cal y alcohol antiséptico o gel antibacterial. Todas las instituciones públicas, locales comerciales y entidades financieras deberán poner cal a su acceso y a su vez contar con el alcohol antiséptico o gel antibacterial, el mismo que se pondrá a disposición de sus usuarios al ingreso y salida de sus locales. Los propietarios o arrendatarios de los locales comerciales, centros de abasto, mercados, tiendas, supermercados y otros similares que no cumplan con lo dispuesto en el artículo 6 y que atentan y atiendan a los usuarios sin las medidas de protección determinadas en esta ordenanza previo informe de personal técnico respectivo, se procederá a sancionar por primera vez con un monto equivalente al 5% de un salario básico unificado, el 10% de un salario básico unificado por su reincidencia, hasta un 50% de un salario unificado por tercera ocasión. La presente ordenanza se aplicará en toda la jurisdicción del Cantón Espíndola por parte de las ciudadanas y ciudadanos del cantón, residentes, personas de tránsito y visitantes ecuatorianos o extranjeros. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes, confiar más en la gente, ayudar a los demás. Mientras tanto, otros cuidan los pacientes, un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán.
Que se han tomado las decisiones económicas adecuadas para el Ecuador, aseguró el presidente Lenín Moreno en una ceremonia que tuvo lugar en el Palacio de Carondelet, refiriéndose así a la renegociación de la deuda externa y a los acuerdos con organismos multilaterales. Recibimos 2.000 millones del Banco Mundial, de la CAF, del Banco de Desarrollo de América Latina y del Banco Interamericano de Desarrollo. Nunca Ecuador había recibido dinero en tan buenas condiciones de crédito. Casi en forma paralela también pudimos renegociar mejores condiciones de pago con los tenedores de deuda ecuatoriana. Eso significó una importante reducción del capital. Fue un acuerdo difícil, claro, fue difícil, pero satisfactorio para ambas partes. Gracias a la buena reputación y a la confianza que hoy generamos, logramos un financiamiento excepcional del Fondo Monetario Internacional por 6.500 millones y también alcanzamos un acuerdo con acreedores de China por 2.000 millones de dólares más. Con estos montos, el Ejecutivo espera cubrir necesidades urgentes y realizar pagos atrasados. De su lado, el ministro de Economía, Richard Martínez, señaló que la reestructuración de la deuda y los acuerdos se realizaron en términos adecuados. Liberamos al país del pago de más de 11.000 millones de dólares en los próximos 5 años. Redujimos el capital de la deuda en 1.500 millones de dólares. Este año y el próximo prácticamente no pagaremos intereses y bajamos la tasa de interés casi a la mitad. Por su parte, Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, aplaude las acciones del gobierno ecuatoriano. Se han establecido prioridades en el gasto público y han recurrido a la comunidad internacional para obtener apoyo financiero tan necesario para poder salvar vidas, apoyar a los más vulnerables y asegurar que la economía tenga la menor afectación posible. La reestructuración de la deuda externa con los acreedores privados, realizada de buena fe, con una posición fuerte y consciente, y la colaboración con el Fondo Monetario y otros acreedores multilaterales y bilaterales han sido fundamentales para reducir el impacto económico y social de la pandemia. Con estas decisiones, el Ejecutivo aspira a que el país se reactive económicamente. Para UCSG Noticias, María de los Ángeles Rendón. Después de varios meses de inactividad, el sector turístico busca reactivarse. Para ello, la apertura de playas, por ejemplo, en el caso de Atacames, en la provincia de Esmeraldas. Pero esta reactivación está costando y bastante. Por ejemplo, el fin de semana de este 5 y 6 de septiembre, esta playa registró una modesta cantidad de visitas. ¿Da miedo venir a la playa por el COVID o ya no? Bueno, estamos aquí, vamos a ver la pesar porque las personas se están cuidando con su mascarilla y estamos pendientes de las mascarillas. Está bien, la gente está divirtiéndose, está cansada de estar encerrada en las casas. ¿De dónde viene usted? Nosotros estamos haciendo unos trabajos aquí, venimos de Quito. ¿Cómo ha encontrado todo? Ayer no había nada, hoy día está bonito. ¿Da miedo estar por aquí o ya no? No, ya no. En el ingreso a esta playa y a las restantes de la provincia de Esmeraldas no hay restricción en cuanto al ingreso. Eso sí, se vigila los horarios de toque de queda. Imagínate que cuánto tiempo no hemos probado esta brisa, el mar y la gente, sobre todo la comida. ¿Con qué se ha encontrado acá? ¿Todo tranquilo? Sí, todo tranquilo, con las debidas seguridades. Todo muy bien, normal. Estamos aquí. Sí, estamos en la playa. ¿Para qué? Está bonito. ¿Da miedo o ya no? Ya no, porque no. Ya no. En estos primeros días de reapertura, quienes más llegan son originarios de las provincias de la Sierra. Es un relax para la población el venir acá y el poder disfrutar, tomando las medidas de bioseguridad y con miras a abrir la economía en el país. Si bien esta no es la mejor temporada para venir a la playa, hay quienes aprovechan cualquier espacio para llegar a estos lugares. Desde Atacames, con cámaras de Norman Armijos, para Mundovisión, Ilvar Jaramillo.
Eliseo Azuero presentó su renuncia como asambleísta por la provincia de Sucumbíos. El ahora exparlamentario es prófugo de la justicia por la investigación de irregularidades en la construcción del hospital de Pedernales. La semana pasada, la comisión que investigó su actuación recomendó su destitución por gestionar cargos públicos y fondos. Desde mediados de julio se desconoce el paradero del exparlamentario Eliseo Azuero. Los recortes presupuestarios que atraviesan los gobiernos autónomos descentralizados del país dejan incierto el panorama para los alcaldes. Como tantos otros municipios, en Napo las entidades han tenido que reformar su planificación y varias actividades que se preveían realizar deberán ser suspendidas por falta de recursos. Esto motivó a las autoridades a tomar acciones. En Quito se desarrolló una reunión con el ministro de Finanzas. La falta de transferencias previstas por la ley amazónica desde octubre de 2019 hace insostenible la situación económica y para complicar aún más el tema financiero, los recursos de la ley de equidad que percibían los GATS se redujo en un gran porcentaje. Realmente eso es significativo. Entonces, vemos que esta toma de decisiones tiene que ser fundamental en los GATS y la ciudadanía debe entender la grave situación. Eso no nos va a permitir llegar a los ciudadanos o llegar con los compromisos que nosotros lo hemos realizado, pero creo que también es nuestro poder de gestión de buscar alternativas también. Los alcaldes exigen que el gobierno nacional se ponga al día con las obligaciones pendientes. Es una de las preocupaciones y uno de los planteamientos que hemos logrado conseguir hoy dentro del Comaga es principalmente consultar a la Procuraduría General del Estado si es viable o no es viable la reducción. Segundo, lograr conseguir como compromisos de que a mediados de este mes se vayan solucionando los haberes en referente al tema del modelo de equidad o la ley del COTAB que tenemos que recibir los gobiernos municipales. Según AME y representantes de otras organizaciones, el gobierno adeuda más de $1.000 millones a las municipalidades del país. En nuestra provincia se espera agilidad en los pagos para evitar afectaciones al desarrollo de las ciudades y comunidades. María José Vaca, Noticias al Día. El denominado Caso 07 que lleva a caso la Justicia Especial para la Paz abarca la investigación de alrededor de 8.000 hechos de reclutamiento de niñas y niños en el conflicto armado. La investigación puede ser la más difícil que enfrente el nuevo partido FARC, ya que puede revelar muchas aristas desconocidas de las atrocidades cometidas en la guerra. Víctimas del reclutamiento forzado y abuso sexual como Judy Tovar, hoy vocera de la Corporación Rosa Blanca, integrada por 300 exguerrilleras, no creen en que se hará justicia, pero igual entregan su testimonio. En todas las compañías reunidas habían 800 guerrilleros, de los cuales yo digo que más o menos 350 niños, 350 combatientes eran niños, eran menores de edad. Y cuando ahí me reclutaron me dijeron que yo ya me les estaba pasando de la edad porque yo tenía 16 años. Había niños de 9, de 10 años, de 11 años donde yo llegué. La Jurisdicción Especial para la Paz destacó que es la primera vez en la historia del país que el máximo comandante de las extintas FARC comparece ante la justicia a rendir cuentas por el reclutamiento de menores. Si bien su declaración es de carácter reservado, Londoño, alias Timochenko, aseguró en Twitter que quiero informarle a Colombia que no dudaré en narrar con total transparencia los hechos por los que fui convocado. Mi compromiso es trabajar por la paz con justicia social y esta solo es posible de la mano de la verdad y la reconciliación. Pero entre las víctimas existen dudas de que los ex líderes de las FARC realmente quieran colaborar. Ese es el caso de Ángela, quien afirma que además no ha sido reconocida como víctima porque le exigen pruebas de haber sido obligada. Y ellos dicen que no, que ni secuestraron, que ni practicaron abortos, que ni violaron. Entonces, ¿cómo se va a hacer justicia de esa manera si ellos ni siquiera aceptan los errores que ellos cometieron, ni siquiera aceptan lo que ellos hicieron, las órdenes que ellos dieron? Y es que hasta ahora varios líderes de la desaparecida guerrilla de las FARC han negado el reclutamiento infantil en sus filas.
Pero según el informe La Guerra sin Edad del Centro Nacional de Memoria Histórica, más de 16.000 menores fueron víctimas de reclutamiento entre 1960 y 2016 por parte de los distintos grupos del conflicto armado colombiano. El informe, documentado con numerosas fuentes e investigaciones, apunta a que las FARC sí tenían una política de reclutamiento de menores. Ahora lo que queda por ver es si Londoño dirá toda la verdad. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Esto es El Comercio TV. Pese a que la Constitución ecuatoriana establece que el Estado debe garantizar el derecho a la educación, en un recorrido logramos constatar que este es ampliamente vulnerado. La falta de recursos económicos, la falta de conectividad y otros factores hacen que niños y jóvenes deserten de las escuelas, colegios y universidades. A sus casi 6 años, la pequeña María tiene claro que cuando sea grande quiere ser maestra. Paradójicamente, el camino que debe seguir para alcanzar su sueño está truncado. En este nuevo periodo lectivo iba a primero de básica. Sin embargo, la falta de recursos económicos han impedido que estudie, pues en su hogar computadora y celular no existen, y mucho menos internet. Yo siento mal, señorita. Es que es muy mal, no hay cómo hacer estudiar. Me preocupo más que todo por ella. Su madre, Isidora Chucky, no quiere que corra con su misma suerte, pues ella apenas cursó la primaria. Pese a ello, lo poco que ha aprendido se lo enseña en casa. Mis papás, como no han hecho estudiar, pocos, algunitas que ha sabido, yo hago estudiar a mi hija. Misma preocupación invade a Fanny Guevara. Es padre y madre luego de que su esposo falleció hace 2 años. No puede contener las lágrimas al contarnos que tuvo que decidir a quién de sus 2 hijos poner a estudiar. Que quiero el estudio, pero digo, amigo, no encuentro trabajo. Ya, pues mi hijo se siente mal. Con un celular prestado, Edison Vera, de 14 años, algunos días recibe clases y otros no, pues las decisiones en esta casa también son entre comer o $1 para contratar megas. Mi hijo tiene que estudiar de alguna vida, a veces los niños por eso se van por más caminos. Prácticamente cazando la señal telefónica para sumarse a su clase, encontramos a Dani, de 13 años. Nos cuenta que sueña con ser ingeniero mecánico. Es el orgullo de su padre, Segundo Punina, quien perdió el empleo hace poco, pero hace un esfuerzo sobrehumano para recargar megas cada semana, porque tiene claro que la educación es la mejor herencia que le puede dejar. Por la educación de mi hijo, pues tengo que dejar de comprar, yo que sé, 1 libra de carne para sustentar mi hogar. Queremos que nuestros hijos superen, como dice, lo que no fuimos nosotros preparados, ellos que sean un poquito más preparados. Esfuerzo y sacrificio que también tuvo que hacer Lourdes Lucero, quien tiene 4 hijos, para una sola computadora. Me tocó endeudarme para yo poder darle a mis hijos para que salgan un poquito adelante. La profesión que ellos quieran, dejaré de vestirme, dejaré de todo para yo poderle darle a mis pequeños hijos. Historias como estas se repiten por miles en todo el país. Sin embargo, está claro que el derecho a la educación, que está garantizado en la Constitución ecuatoriana, está flagrantemente violado. En Quito informó Adriana Rojas. Aunque este caso también tiene relación con procesos de compra de insumos médicos en el Seguro Social, no se originó en esta pandemia. La Fiscalía investiga una supuesta red de peculado en el hospital Teodoro Maldonado Carbo en Guayaquil entre 2017 y 2018. Allí uno de los principales acusados, nuevamente, es Luis Jairala Zunino, exgerente de esa casa de salud. El perjuicio, según el fiscal César Suárez, supera los $3 millones en 5 convenios de pago y una subasta inversa. Se puede detallar que existiría un sobreprecio del 100% con respecto a esa subasta inversa, sin contar las diferentes novedades que encontramos en las diferentes convenios de pago. Pero la abogada de Jairala Zunino mencionó que la Fiscalía no mostró argumentos que responsabilicen a su defendido. Dentro de la misma Fiscalía existen opiniones contrapuestas que no sabemos a qué van a llegar porque simplemente se han aperturado procesos por apertura, pero no existe una sólida información de qué es lo que se va a actuar con Fiscalía. La audiencia de vinculación inició la mañana de este martes. 16 son los acusados por la Fiscalía, entre ellos José Llerena Candela, cuñado de Jacobo Bucarampuley. Además, Jorge Enríquez, ex miembro del extinto Partido Roldosista Ecuatoriano, quien también fue jefe de compras públicas del Hospital Teodoro Maldonado Carbo y amigo cercano de Luis Jairala Zunino. Mi defendido tiene 2 prisiones preventivas, las cuales se ha presentado recurso de apelación.
jubilación. Esta es la tercera audiencia que venimos y me imagino ya cuál será el resultado. Al final de la tarde, la audiencia fue suspendida y se retomará este jueves en la Unidad Judicial Penal en Cerca de 14.000 maestros jubilados a escala nacional esperan el pago de sus indemnizaciones. De acuerdo a varios representantes del gremio, pese a las múltiples conversaciones con las autoridades, hasta el momento no existe una fecha establecida para la entrega del dinero. Varios representantes de la Coordinadora de Maestros Jubilados del Ecuador unieron sus voces para solicitar al Estado cumpla con el pago de sus jubilaciones. Según información del gremio, cerca de 14.000 profesores estarían a la espera de sus compensaciones. Estábamos como 20.000 maestros, a los 10.000 se los ha atendido de diferentes maneras. Cada año se van jubilando más compañeros y eso hace que nuevamente la brecha se expanda. Su principal preocupación es que pese a las conversaciones y acercamientos que han tenido con las autoridades, aún no se establezca una fecha para los pagos. Nosotros el 7 de agosto, al firmar un convenio de credibilidad al gobierno, a las autoridades, firmamos confiados en que se nos atienda en su totalidad a todos los compañeros desde el 8 al 2020 que estamos actualmente. Tomando en cuenta que al menos 3.700 maestros aceptaron la cancelación de su jubilación a través de bonos. ¿Por qué ese silencio? ¿Por qué no se nos dice con claridad y con respeto, con consideración? Ya vamos a pagar con bonos a partir de tal fecha. Según la Coordinadora de Maestros Jubilados del Ecuador, en las próximas horas se efectuarán mesas técnicas interministeriales para fijar las fechas de pago, incluyendo a aquellos profesores que acordaron recibir sus compensaciones en efectivo. Ayudar a los docentes jubilados es hacer patria, porque nosotros hemos hecho generaciones hablando en el término de formación. Hemos hecho ciudadanía en el término de educación. Los representantes de los maestros jubilados del país anunciaron que de no tener una respuesta concreta, efectuarán movilizaciones a escala nacional pese a la pandemia, informó Sofía Vintimí. Junto a otros créditos que se suman 4.000 millones. Recibimos 2.000 millones del Banco Mundial, de la CAF, del Banco de Desarrollo de América Latina y del Banco Interamericano de Desarrollo. Nunca Ecuador había recibido dinero en tan buenas condiciones de crédito. Casi en forma paralela también pudimos renegociar mejores condiciones de pago con los tenedores de deuda ecuatoriana. Eso significó una importante reducción del capital. Fue un acuerdo difícil, claro, fue difícil, pero satisfactorio para ambas partes. Gracias a la buena reputación y a la confianza que hoy generamos, logramos un financiamiento excepcional del Fondo Monetario Internacional por 6.500 millones y también alcanzamos un acuerdo con acreedores de China por 2.000 millones de dólares más. El brote de coronavirus declarado el pasado domingo en la residencia Vitalia Teatinos de Málaga ha sumado este martes su primer fallecido y los casos confirmados en el centro se han elevado a 86. En concreto, según ha informado la Consejería de Salud, del total de confirmados, 69 son residentes y 17 trabajadores. Málaga, con todo ello, suma 222 hospitalizaciones, de los que 30 están en UCI. La vacuna de Oxford contra el COVID ha sufrido un parón importante en su desarrollo, ya que uno de los participantes en los ensayos ha sufrido lo que han definido como enfermedad potencialmente inexplicable. Aseguran en un comunicado que cuando se hacen pruebas en humanos las enfermedades pueden aparecer bien por casualidad, pero hay que revisar cada caso para descartar que se trate de un efecto secundario habitual. Esto supone un mazazo para los países de medio mundo que tenían puestas todas sus esperanzas en el fármaco antes incluso de que saliera al mercado. A pesar de que se hayan suspendido, eso sí, de manera temporal los ensayos, España ya cuenta con tener 3 millones de dosis a final de este año.
AstraZeneca ha anunciado que ha decidido pausar el ensayo de la vacuna que desarrolla contra el coronavirus, debido a la aparición de una enfermedad potencialmente inexplicable en uno de los participantes del mismo, un movimiento que la compañía ha descrito como rutinario. Como parte de los ensayos globales controlados, nuestro proceso de revisión estándar ha pausado la vacunación para permitir la revisión de los datos de seguridad, ha indicado la compañía en un comunicado. Es una acción rutinaria que tiene que hacerse siempre que haya una enfermedad potencialmente inexplicable en uno de los ensayos, asegurando que mantengamos la integridad de los mismos, ha añadido AstraZeneca, según ha recogido la prensa estadounidense. La farmacéutica ha agregado que en los ensayos grandes las enfermedades aparecerán por casualidad, pero estas condiciones deben ser revisadas independientemente para comprobar los datos cuidadosamente. En este contexto, AstraZeneca ha asegurado que trabaja para acelerar la revisión de este evento único con el objetivo de minimizar cualquier impacto potencial en la línea de tiempo del ensayo. Asimismo, ha asegurado que está comprometida con la seguridad de los participantes en el estudio, al tiempo que ha destacado los más altos estándares de conducta de sus ensayos. La terminal terrestre de Azogues paulatinamente registra el incremento de usuarios y la reactivación de frecuencias de la mayoría de operadoras de transporte inter e intraprovincial. Según Manuel Vintimilla, el administrador de la terminal, se registran 12.000 personas que transitan semanalmente. El flujo de los pasajeros está aumentando. Semanalmente se pasa un reporte del flujo de pasajeros a la ANT. Para que tenga usted una idea, cuando se inició la reactivación con pocas unidades, el flujo de pasajeros era de 600 pasajeros por semanal. Ahora estamos ya sobre los 12.000 pasajeros semanal. Entiendo que ahora que se reactivaron ya las interprovinciales, va obviamente a incrementarse el número de usuarios. De acuerdo al alineamiento, el sellado es de terminal a terminal. Es decir, aquí donde podrían romperse los sellos es en el terminal de Cañar, salvo que hayan paradas autorizadas donde no hay terminales. Pues le pongo el ejemplo en Biblián. En Biblián no hay terminal, pero se podría, en base a un estudio o en base a una solicitud del COE o del gobierno regional, digamos, o cantonal de Biblián, podrían solicitar una parada intermedia ahí en ese lugar. Pero por el momento no tengo conocimiento de aquello y nosotros cumplimos con sellar los buses y la rotura del sello debería ser en el terminal de Cañar. Desde esta semana se reactivó el transporte a las principales ciudades del país. Así lo da a conocer Carlos Méndez, representante de la cooperativa de transportes Flota Imbabura. Sí, la verdad quisiera hacerles un llamado a toda nuestra distinguida clientela que desde hoy comenzamos aquí en Azogues y Cañar a dar el servicio que es encomiendas y pasajeros con el turno de Cuenca, Azogues, Quito y Barra. Y eso por el momento. Y estamos en el horario del mismo de siempre, de 9 de la noche, pasando por aquí 9:45 por Azogues, para Quito y Barra y Otavalo, todas esas partes. ¿Los viajes son directos desde Azogues para Quito y Barra? No, el viaje es como era antes mismo, con el mismo servicio de 9 de la noche de Cuenca, pasando por 9:45 por aquí. ¿Estaría entrando por la terminal de la ciudad de Cañar también? Sí, mi señor. Chuta, le diré que es lamentable porque estamos en una situación, todo lo que es el sector del transporte, no hemos tenido ayuda de nadie, simplemente estamos en una situación súper delicada todos los transportistas. Estamos trabajando apenas con el 70%, igual no hay mucho pasajero, como vemos que todos los clientes y todas las cooperativas no estamos dando el servicio prácticamente como queremos, porque lamentablemente no hay el pasajero. Todavía el cliente, el pasajero tiene miedo, lamentablemente, por esa pandemia que estamos viviendo. Pero quizás con el transcurso del tiempo tengamos un mejor servicio ya y podamos empezar a trabajar normalmente como se brindaba antes el servicio. Estamos con todo, tenemos las autorizaciones y nos han chequeado, el COE cantonal de la provincia de la Azuay nos ha chequeado y estamos con la autorización y tenemos todos los permisos y también estamos
trabajando con lo que nos digan la ley. Informó para Noticiero Contacto Jonathan Bustamante. Que ser evacuadas esta madrugada del campamento de refugiados de Moria, en la isla griega de Lesbos. Un incendio ha destruido casi en su totalidad las instalaciones donde viven hacinadas más de 12.000 personas. La mayoría son refugiados que han huido de la guerra. Todo comenzó tras la quema de un contenedor durante una disputa. De repente las llamas se fueron extendiendo alrededor de la basura y las miles de tiendas de campaña hacinadas en el campo de refugiados más grande de Europa. En pocas horas, Moria se convirtió en un infierno. El campo, cerrado por el coronavirus, ha quedado ahora aún más cercado por las llamas. 12.000 personas viven aquí, en su camino hacia Europa. Han llegado huyendo de la guerra. El campo supera 4 veces su capacidad. Tras el incendio, la carretera se ha convertido en su refugio. Intentaron acceder a varias localidades cercanas, pero no lo han conseguido. Son hombres, mujeres y niños, familias enteras que han vuelto a quedarse en tierra de nadie. Han huido de las llamas como llegaron, sin apenas nada. Este 14 y 15 de septiembre se tienen contempladas una serie de actividades patrias para conmemorar los 199 años de independencia. El 14 con el Te Deum en Catedral, la izada de la bandera por los señores cadetes de la Escuela Politécnica, el viernes con el discurso del señor presidente y la sesión solemne en el Congreso de la República. A posteriormente acercarnos de nuevo aquí a las afueras del Palacio Nacional para la arriada de la bandera. Esos son los únicos eventos que tenemos hasta el momento. Posiblemente el Ministerio de Cultura y Deportes tenga una gala de artista nacional, pero todo virtual. En el caso de las actividades acostumbradas cada año, como el recorrido de antorchas, reiteró que se encuentran prohibidas. No, hemos venido recalcando eso, no solo a los señores alcaldes, a los directores de colegios que están completamente prohibidos, las galas de bandas marciales, las carreras con antorchas. Estamos tratando de evitar que el virus se propague, ya que estamos logrando una estabilidad en ese sentido. El presidente Alejandro Yamatei conmemoró los 199 años de la independencia de los países de Centroamérica durante un acto protocolario en el Ministerio de Relaciones Exteriores, acompañado de los embajadores acreditados en el país. Esta celebración no solo marca la unión de nuestros pueblos, sino que juntos avanzamos hacia sociedades más justas, democráticas y pacíficas. Como Centroamérica, continuamos compartiendo no solo una historia común, sino como parte de un futuro que tenemos que seguir construyendo en concordia y de paz. Hoy felicitamos al pueblo guatemalteco, nicaragüense, salvadoreño y hondureño en la celebración de su independencia. Que nos encontramos a 372 días del bicentenario de la independencia, fecha que sin duda alguna será una renovación de la fe que los pueblos centroamericanos tienen. Y en el marco de los 199 años de independencia del país, el mandatario guatemalteco participó además en el encendido del fuego patrio, con lo cual se da inicio a las actividades cívicas. Hoy celebramos el 199, pero nos preparamos para la celebración del 200. 200 años en el que deberemos de iniciar la construcción de esa Guatemala diferente, de esa Guatemala unida, en paz, en progreso y con desarrollo. La fecha es doblemente significativa, porque se está a poco tiempo de celebrar el bicentenario. 200 años en que los guatemaltecos comenzamos a caminar por la empinada cuesta de la libertad y la democracia. Autoridades del Crédito Hipotecario Nacional informaron sobre las acciones realizadas por esa entidad en cuanto a los fondos de crédito por programas de emergencia contra el COVID-19. A la fecha, en el Fondo de Protección de Capitales se ha ejecutado ya el 100% de los 250 millones de quetzales, y en el Fondo de Crédito para Capital de Trabajo estamos muy cercanos ya a un 70%.
El gobierno de Guatemala invirtió un total de 700 millones de quetzales en la compra de alimentos para el programa de apoyo alimentario que se ejecuta entre el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Desarrollo Social, lo cual ha sido catalogado como algo sin precedentes por el Programa Mundial de Alimentos. Lo que se espera es comprar más o menos alrededor de 80.000 toneladas de alimentos, lo que representa más o menos cerca de 25 campos de fútbol llenos de camiones de alimentos. Las Fuerzas Armadas incautaron casi 1 tonelada de droga en alta mar. El alcaloide estaba en una lancha sin nombre ni número de identificación. Ahí está. Con ustedes los detalles. La América, Papito Juan. Desde un avión de la Fuerza Aérea Ecuatoriana se divisó en alta mar una lancha con 3 motores fuera de borda que llevaba varias canecas de combustible. Esto alertó al piloto, quien además pudo notar que la lancha no tenía nombre y tampoco número de matrícula. Esto a 180 millas náuticas al oeste de la puntilla de Santa Elena. Un avión de exploración aeromarítima de la Armada del Ecuador logró la detección de esta embarcación navegando en la zona económica exclusiva continental del Ecuador. La embarcación habría cruzado la frontera marítima norte. Seguidamente se dio aviso al buque tanquero Atahualpa para que realice la interdicción. Después de una rigurosa inspección se encontró en un doble fondo casi 1 tonelada de sustancias sujetas a fiscalización. Una vez tomado este procedimiento, se trasladó a los 3 sospechosos, a la embarcación y a la presunta sustancia hacia Puerto Salinas para tomar procedimiento con Policía Antinarcótico, Fiscalía y la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado. Se presume que el alcaloide habría salido desde Colombia y su destino sería Centroamérica. Vamos a continuar con las investigaciones en este caso, vuelvo y repito, para establecer cuáles son las responsabilidades de cada uno de ellos y también ver si es que hay más personas que están inmersas dentro de este ilícito que se está realizando el día de hoy. El costo en el mercado internacional de la droga sería de aproximadamente 60 millones de dólares. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. Queridos compatriotas, cuando asumí por primera vez la presidencia, encontré un país destrozado. En ese momento les dije a no tener miedo, a tener fe. Con un juicio que es una vergüenza en cualquier Estado de Derecho, han logrado inhabilitarme para las próximas elecciones. Recuerden que primero intentaron retrasar las elecciones para lograr una sentencia. Luego, hace pocos días, una tristemente célebre jueza se atrevió a decir que la sentencia estaba ya ejecutoriada, sin necesidad de casación. Finalmente, despacharon 16 recursos de casación en menos de 20 días. En su desesperación por condenarnos, no pudieron guardar ni las formas. Estoy acusado de haber manejado, por medio de influjo psíquico, sobornos que jamás han probado ni probarán. No repararon en forjar cuadernos, manipular archivos o coludir entre jueces y fiscalía. Unos pocos celebran lo que consideran un triunfo. Para ellos toda mi solidaridad. Hay que tener un alma muy atormentada para confundir justicia con venganza y encontrar regocijo en el dolor ajeno. Jamás podrán sostener en tribunales internacionales una farsa como el caso Sobornos. Y por festejar efímeras victorias, tan solo hacen más estrepitosa su derrota final. Pero mientras tanto destruyen al país, a personas inocentes y a sus familias. Hay que superar la tristeza. En lo personal siempre me inspiran nuestros migrantes. El no poder regresar a mi patria y tal vez no volver a ver a mi madre es muy duro, pero no es nada frente a esas mujeres cuyos hijos un día despertaron y no volvieron a ver a sus madres que emigraron para darles un futuro mejor. Nunca olviden a Jorge Glass y a los compañeros y empresarios a los que ni conozco, los cuales, por hacerme daño a mí, están sufriendo muchísimo. Compatriotas, reflexionemos. ¿Es este Ecuador de maldad el que queremos para nuestras familias, para nuestros hijos? Es momento de recuperar ese Ecuador ejemplo para el mundo que ya una vez tuvimos. Pronto se conocerá mi reemplazo como vicepresidente, pero todos apoyar el binomio encabezado por Andrés Arauz y a las listas de asambleístas de la Alianza 1-5. Recuerden, a lo único que nos han condenado es a la victoria.